Mario, te invito a dar un pequeño paseo, no muy florido, por los temas de siempre. ¿Por el mundo? Por el mundo, no. Cristina tuvo una semana que uno diría, ella pensaría que le fue adversa, le fue complicada. Pablo de León, ¿con qué se encontró Cristina en tribunales y con la justicia hoy? Bueno, para explicarlo fácilmente a la gente, hubo una cámara, la Cámara de Casación, que determinó que una parte, que un tramo de la causa de los cuadernos, pues la causa de los cuadernos está diversificada en varias cámaras, en varios casos, vaya para adelante. Ella que quería interponer un recurso ante la Cámara, una Cámara con la que se pelea ella bastante, que frenara eso. Bueno, la noticia es que la justicia tiene que seguir adelante con la investigación de esta parte del caso de los cuadernos de las coimas. Bien, te pedimos una mirada sobre esto en un contexto donde en los últimos tiempos hubo una marcha contra la Corte, presión por renuncia de todos los jueces de la Corte, reforma de la justicia, no sabemos si se va a insistir con la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu mirada sobre Con altibajos, con pandemia al medio, frenándola, con movilizaciones, con denuncias, taca, 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 se para el reloj un poquito y se pone en marcha de nuevo. Yo confío, lamentablemente la velocidad del tiempo no da, pero hay hechos que son irrefutables, que hablan por sí mismos. Lo peor es explicar lo obvio. Era como ayer el presidente, ¿no?, cuando declaraba en la causa de obra pública, que está ligado en alguna medida, porque muchos de los que están en los cuadernos tiene que ver en una relación directa en esas hojas con lo que pasaba ayer. Y entonces, lo obvio, lo agarraste robando. No, a mí explícame que no era robando. Imposible, estaba robando. No hay forma. Entonces, lo mismo pasaba ayer. Creo que el silencio de Cristina es un silencio que tiene en ella una capacidad de adelantarse a los hechos. Tiene un GPS cuando advierte los peligros. Tiene un radar que le indica cuando las cosas vienen de determinada manera. Ahora, Cristina tiene... Un asesor. Quise ponerle un nombre más... Pero la verdad es que es cierto. Ella, la puja con la justicia, con el pasado de impunidad, es su obsesión, es su osito panda de la noche, es su sueño, es su vida. Mario, ella tiene dos obsesiones en estos momentos, me parece a mí. Sí. Una es la justicia, que es la que tiene desde el principio, ¿no?, que todos estos casos se frenen. Sí. Y la otra es diferenciarse políticamente con el tema del Fondo Monetario. En este caso no fue una carta de ella, sino que fue una renuncia de su hijo. Sí. ¿Cómo están parados ustedes ante esta situación de una Cristina que está jugando fuerte y que a veces la oposición, hay que ver si toda la oposición está jugando tan fuerte como ella? No hay problema de jugar fuerte o jugar blando. Lo único que yo no comparto con algunos de mis colegas, pero una cosa, una visión, es que nuestro discurso sea veamos qué hace Cristina. Cuando hablamos de default de un país, cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de problemas estructurales, yo no puedo esperar, porque entonces si Cristina dice sí, de mañana voto a favor, entonces yo tengo que votar a favor porque dijo Cristina. No. Yo tengo que tener una opinión absolutamente propia, compartida o no compartida, frente a un problema. Y quiero decirte que yo creo que sí, que la renuncia del presidente del bloque, acuérdense lo que les digo hoy, es un hecho significativo, es un exocet, peor que el de la carta. Porque cuando los gobiernos tienen crisis, en sus gabinetes se van ministros, cuando la economía los hace convivir con la inflación, inclusive se acostumbran. Pero cuando en el lugar quizás más vilipendiado que es el Parlamento, esa crisis se evidencia en manos del oficialismo y en voces que son distintas, está en un tobogán el gobierno. Ahí se ve la debilidad. Cuando la crisis se evidencia ahí, pasó con distintos motivos, pasó la alianza lo mismo. El gobierno de la Rúa tuvo la renuncia de Chacho, todo lo que querramos. ¿Qué quiere decir un tobogán? ¿Dónde termina ese tobogán? No puedo decir dónde termina. Digo que es peligroso, pueden ir frenándolo o no, pero eso está quebrado ya, definitivamente. Inclusive pueden tener gestos que se acerquen, que no se acerquen. En 2 meses volverán. ¿Saben por qué? Porque los que tomaron esa decisión, uno podría decir, es una asamblea estudiantina, es decir, quieren gobernar el país después. No, creen, están convencidos que construyendo y guardando en una cajita de oro un relato y dejando ya un gobierno que creen que no va a dar más, para adelante compran futuro. Y en realidad para adelante se destruye futuro. Pero y eso le pasa a la Cámpora.
Es decir, la Cámpora cree además que hay un acuerdo secreto que está escondido, como escribió un editorialista el fin de semana, que además de lo que el ministro vaya a hacer, lo que no conocemos, también tienen otro más secreto que entrega más al país. Que Guzmán les está escondiendo. Claro, por eso yo... Por eso vos diferenciás el gobierno de la Cámpora del kirchnerismo duro. Sí, Bueno, el tobogán que vos estás describiendo no es para todos. No, dentro de ese matiz, porque yo creo que en realidad viajan en el mismo auto, porque acá lo que se terminó de develar, por si alguien tenía alguna duda, es que lo bicéfalo, la bicefalía, no camina en el mundo. El poder nunca lo tienen dos, lo tiene uno. Y acá está claro, cuando vos has visto que el interventor de un ente regulador le dice al ministro aumentar la energía al 35%, él va, le pregunta al Instituto Patria, le dice no, el 20%, va, lo ve al presidente, le dice uno me dice el 35%, el otro el 20%, ¿qué hago? No, elegí el 20%. Y dentro del conflicto del oficialismo, que no está resuelto efectivamente, después vamos a hablar de Mayans, el senador tan próximo a Cristina, que dijo, nosotros queremos ver la letra chica, es decir, también me tomo una distancia estratégica de Alberto Fernández. Quiero también mostrarte unas imágenes, esto está ocurriendo ahora, acá muy cerquita del canal, esto es enfrente de Desarrollo Social, esas imágenes de piqueteros y grupos, movimientos sociales reclamando, y esto es algo que se empezó a ver ya hace tiempo, pero se incrementó, y es una postal que se va a repetir, y es gente con hambre, pasándola mal, pero además cortando porque no están de acuerdo filosóficamente en el rumbo del gobierno y el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves el manejo del gobierno de la calle? Yo creo que va a ir en aumento esto. No vas a ver más 5 o 6 cortes, vas a empezar a ver 15, 20, porque se mezcla, además, un modelo de distribución, un modelo político de distribución, de manejo de las organizaciones, que por supuesto abajo hay gente con hambre también, pero hay un modelo clientelar que cuando no logra una satisfacción y cuando tienen que ordenarse la economía y el gobierno no puede avanzar en esa dirección, van a ir a la calle. Va a ser más fuerte. Eso no se resuelve haciendo una ley que prohíba que anden en la calle. Es decir, escenarios de conflictividad se preanuncian en la Argentina. Está bien, pero y además Mario, con debilidad política del del gobierno. gobierno. De impedir los piquetes con nadie y todo eso es mi ley, que es polémico, pero yo tengo una diferencia. Esto que estamos viendo ahí son agrupaciones de izquierda igual que las de Eso ayer. dije. Y esos van a, si ustedes vuelven a hacer gobierno en el 2023, esto lo van a tener igual. Entonces, me parece que hay que diferenciar lo que es una real situación de pobreza, de sectores que están desesperados, a esto que es una extorsión por más planes, que fue lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy de vuelta que se están quedando esta mañana. ¿Qué harían diferente? A ver, me subo no es que harían a la pregunta. diferente. ¿Qué harían diferente en una hipotética vuelta al poder con los planes sociales y los movimientos sociales? Primero, yo creo que lo que viene hacia adelante es una etapa de democracia y verdad con la sociedad. Es como cuando discutimos ahora y con colegas de ustedes sobre el tema de la deuda, del fondo. Entonces te dicen, pero ¿cómo van? Ustedes le van a facilitar y a su vez no quieren el default. Bueno, uno tiene que hacer docencia, hay que hablar con claridad qué es lo que pasa, por qué tenemos esos problemas. Y con esto va a pasar lo mismo, porque si yo lo ignoro y no digo absolutamente nada, y no lo enfoco y lo pongo en un contexto y empiezo a trabajar socialmente, porque vos no vas a resolver en 48 horas lo que fue la polenta del kirchnerismo, que fue la política de subsidios. Eso fue el nervio motor, una de las dos patas donde se asentó la sustentabilidad política en el AMBA, de la cual se lleva el 60% prácticamente, y que duró muchos años. No cambiaba una cultura en 24 horas. Entonces se necesitan acuerdos, hay que trabajar con los gobiernos provinciales, pero vos acá tenés, aquí Siló, que cuando le sacaron la plata acá en la ciudad, recuerden ustedes, 190.000 millones de pesos, y los 11 que votaban en el Congreso en nombre del federalismo para que se lo saquen, y se lo entregaron en la mano. 9.000 millones más de ATN. Y va todo a sostener un sistema que yo no digo que no tenga que convivir, pero no hay puesto un centímetro de energía en desarrollar una tarea productiva alrededor del tipo que ya va a la tercera generación sin trabajo.